Hola, bienvenidos todos, gracias por conectarse hoy con nosotros. Vamos a revisar hoy la primera entrega de resultados de nuestra encuesta anual junto a Espacio Público, titulada Chilenos y Chilenas Hoy. Para eso nos acompaña hoy Alejandra Ojeda, directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile, y Pia Mundaca, directora ejecutiva de Espacio Público. Antes de comenzar, solo recordarles que a mano derecha de la pantalla pueden ir dejando sus preguntas que vamos a tratar de responder al cierre de la sesión. De lo contrario, vamos a responderles vía mail al correo que registraron al ingresar. Luego de finalizar, las presentaciones van a estar en ambos sitios web de Ipsos y de Espacios Públicos, respectivamente. Sin más, adelante, Ale. Muchas gracias, muy buenos días a todos, a todas quienes se encuentran conectados el día de hoy. Lo que vamos a revisar son los resultados de la primera entrega de la encuesta Espacio Público Ipsos, Chilenas y Chilenos Hoy, desafiando los prejuicios, complejizando la discusión. Se trata de un estudio cuyo objetivo es conocer las opiniones y actitudes de las personas en Chile sobre la ciudadanía y el bien común en los ámbitos de educación, salud, democracia y percepciones sobre violencia y dignidad. Lo que vamos a revisar hoy es la primera de 3 entregas que componen aquellas preguntas que son de orden transversal, que nos entregan un contexto general respecto de las percepciones en materia de ciudadanía y bien común, y además específicamente los temas de violencia y dignidad. Brevemente contarles respecto del estudio, se trata de una encuesta que fue aplicada entre fines del año 2020 e inicios del año 2021 bajo la técnica de la encuesta online en el panel de Ipsos. Tuvimos que hacer una modificación, por cierto, esta es una encuesta que en el pasado fue aplicada siempre presencialmente en hogares, no obstante por el contexto de pandemia, por la crisis de salud, tuvimos que hacer una modificación para poderle dar viabilidad y poder mantener las series históricas. Sin embargo, llamamos a tener cuidado en términos de la observación de este cambio metodológico. ¿A quiénes estamos representando con este estudio? Población de 18 años o más, residentes en Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar, Concepción, Talcahuano y el Gran Santiago, que es la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto. Se trata de una muestra de 1000 casos que en conjunto presentan para resultados totales un margen de error de 3,1%. Esta muestra fue levantada entre el 14 de diciembre del 2020 y el 6 de enero del año 2021 y los resultados fueron posteriormente ponderados en función de distribución en relación a zona y edad. Aquí podemos observar cómo se manejó la muestra previamente a su ponderación. Trabajamos con una muestra de 380 casos en Santiago, 120 en Antofagasta, 250 en Viña del Mar, Valparaíso, 250 en Concepción, Talcahuano, que completaron los 1000 casos. Se distribuyó y se cauteló, disculpen, que hubiese presencia de todos los tramos de edad, de los distintos niveles socioeconómicos y además según género se controló la presencia de hombres y mujeres. Nacionalidad o posición política fueron variables que cayeron aleatoriamente dentro de la muestra. Tenemos 73 casos que declaran nacionalidad extranjera y en materia de posición política tenemos un 19% que clasifica en el ala izquierda, un 26% en una posición de centro y un 21% en una posición de derecha. Y un 34% declara no clasificar dentro de estas condiciones o dentro de estas posiciones de orden político. Vamos a revisar el primer tema que corresponde a las preguntas transversales o aquellos temas que son de interés y que hemos seguido a través del tiempo junto con el espacio público. Y la primera pregunta que realizamos en función de este instrumento se refiere a cuáles son los problemas que lo afectan. Y ofrecemos un listado donde le pedimos a cada una de las personas que responden la encuesta que elijan cuáles son los 3 principales problemas que lo afectan personalmente, que son aquellos que lo afectan más. Aquellos que aparecen en las 3 primeras posiciones, con las principales menciones dentro de este set, en las cuales pueden elegir 3 opciones, se instala la delincuencia, como primera mención, delincuencia con 53% de las menciones, el desempleo con 40% de las menciones y servicio de salud deficiente con 40% de las menciones.
En una segunda posición, pero con menciones menores, estaría la corrupción en la política con 31%, las bajas pensiones con 22%, la pobreza con 19%, la mala calidad de la educación con 19% de las menciones de las elecciones. Y posteriormente la mala calidad de la venta o consumo de drogas, el abuso de las empresas hacia los consumidores, el endeudamiento, la contaminación ambiental o cambio climático, la llegada de migrantes, el sistema de transporte público masivo deficiente y finalmente solo con un 3% la congestión vehicular. En relación a los problemas que declara la población, observamos algunos elementos que son relevantes de examinar. El primero es que la delincuencia a fines de la medición que se aplicó a fines del año 2019, que era una medición post-estallido en el contexto de la crisis social, había bajado significativamente sus menciones, mientras que el 2017 alcanzaba el 60% de las menciones, el 2018 el 56%, desciende en forma significativa hasta 39% de menciones a fines del 2019. Y a fines del año 2020, inicios del año 2021, vuelve a instalarse como el primer problema, el más prioritario, aumenta significativamente a 53% y retoma esa centralidad en términos de las elecciones que hacían las personas consultadas que habíamos observado en el pasado. No obstante, el desempleo escala significativamente en el ranking de problemas. Si bien siempre había estado dentro de las terceras o cuartas posiciones en la consulta que se había hecho, habíamos observado menciones que iban en torno muy cercanas al 30%, 32%, 32%, 34% en los años previos. Y en esta oportunidad escala hasta el 40%, instalándose como el segundo problema más mencionado o que más está afectando a las personas en este momento en el país. Entendemos estos cambios en función, primero, la última encuesta fue hecha post-estallido, por lo tanto, la distribución de menciones en torno a desempleo, a salud, a pensiones, a pobreza, se repartió en forma más uniforme. En esta oportunidad aplicamos una encuesta en contexto de pandemia, donde uno de los efectos más inmediatos que hemos observado en la población se ha instalado en materia de la disminución de los ingresos y las pérdidas de los empleos o la inestabilidad de los empleos que se mantenían. Entonces, el desempleo escala en términos de estas posiciones. Y si hacemos un zoom respecto de la delincuencia y el desempleo en materia de cómo se distribuyen estas elecciones entre los distintos grupos poblacionales que estamos estudiando, observamos que la delincuencia se ordena en función del tramo etario, siendo a mayor edad más menciones o más personas las que se sienten identificadas con este problema y que se les afecta personalmente. De hecho, en el grupo de 18 a 29 años, las menciones alcanzan solo al 40% entre aquellos que lo eligen como los problemas principales, menciones que escalan hasta el 62% en el grupo de personas adultos mayores. Pero en el caso del desempleo, si bien hay ciertas diferencias en función de la edad, principalmente el desempleo se ordena según la variable grupo socioeconómico. Observamos que el 29% del grupo más alto de la población, el ABC1, lo menciona como parte de los problemas que hoy en día lo están afectando poblacionalmente, cifra que escala hasta el 47,7%, hasta el 48% del grupo socioeconómico de la población. Por lo tanto, el nivel socioeconómico, los distintos niveles socioeconómicos se están viendo afectados de distinta manera en materia de desempleo a fines del año 2020, inicios del año 2021. Ahora, cuando le pedimos a las personas que hagan un ejercicio comparativo en términos de cuáles son los problemas que lo afectan hoy y cómo creen que estos problemas le van a afectar en 10 años más, lo primero que observamos es que los problemas que creen que les van a afectar en 10 años más son los mismos que hoy en día reconocen que son los problemas que les afectan. Primero, la delincuencia o la inseguridad ciudadana. Segundo, el desempleo. Y tercero, el tema de salud, servicios de salud deficientes. Indudablemente se mantienen los tres problemas, no se observa a lo largo del tiempo un cambio en términos del ordenamiento. Pero sí se cree que estos tres principales problemas, delincuencia, desempleo y problemas en la calidad de la salud, sí deberían bajar en términos de gravedad, ¿ya? O en términos de menciones. De hecho, hoy en día un 53% dice que la delincuencia o la inseguridad ciudadana es uno de los tres problemas que más le afecta, y esta cifra desciende hasta 44%, proyectándose en 10 años más.
El tema que aparece y que cambia de posición y que aumenta significativamente en materia de las menciones son, primero, las bajas pensiones, que aumentan un 9% de menciones en 9 puntos porcentuales respecto de la cantidad de personas que hoy en día lo eligen. Segundo, la pobreza, ¿ya? Se cree que en 10 años más hay más personas que creen que van a estar afectadas por el tema, por condiciones de pobreza, que las que hoy en día lo están mencionando. Pero el otro que es muy interesante, que cambia en términos de no solamente las menciones, sino su posición en el ranking, pasando de la posición número 11 hoy día al sexto lugar, es la contaminación ambiental, como un elemento que hoy solamente un 12% indica que le está afectando, pero que en 10 años más se cree es elegido por el 20% de los consultados en consideración del grado de afectación que pueden tener por la materia. Cuando hablamos de los últimos años y preguntamos en función de las mejoras, si se cree que la educación, la atención en salud, las condiciones ambientales o incluso el abuso de las empresas ha mejorado, ha tenido algún cambio significativo en los últimos 5 años, en general lo que observamos es una opinión muy negativa. Mayoritariamente las personas tienden a estar en desacuerdo con la afirmación respecto de mejora en estos 4 temas que son relevantes para la ciudadanía. Más bien, ¿no es cierto?, la percepción es ampliamente negativa y aquellos que creen que se ha mejorado alcanzan en el más alto de los casos, en materia de educación un 38%, en atención en salud un 35%, se desciende en materia de condiciones medioambientales un 28% y solo un 19% cree que han disminuido los abusos de las empresas a los consumidores. Sin embargo, es interesante que la opinión era mucho más crítica a fines del año 2019, inicios del 2020, cuando observamos esta situación ahora, un año después, a fines del 2020, inicios del 2021, retomamos en alguna medida una opinión más optimista en relación a la mejora en estas condiciones. Pero sin embargo, en materia de educación, no alcanzamos los niveles observados del 2017 o el 2018 respecto de la mitad de la población pensando que la educación estaba mejorando en el país. Sí estamos en una cifra parecida a lo que se observaba hace 2 o 3 años atrás en materia de mejora de la salud, pero sin embargo hemos abandonado esta posición tan crítica, tan dura, de poca observación, de mejora en estos temas que veíamos a fines del año 2019. Otro tema que se estudió, otro tema abordado por la encuesta fue la integración social y los prejuicios. Y aquí hicimos consultas respecto de 4 temas distintos que nos hablan sobre la diversidad y los niveles de inclusión que tenemos, o las tolerancias a niveles de inclusión en materia de nuestra sociedad. Una primera dicotomía que instalamos fue en función de la diversidad dentro de los espacios educativos, de los colegios. Es recomendable que haya colegios separados por clase alta, media o baja, versus a los colegios debe asistir gente diversa, donde convivan estudiantes de clase alta, media o baja. Y un 82% se inclinó por esta alternativa de la diversidad dentro del espacio educativo. En segundo lugar, abordamos el tema del pueblo mapuche como un generador de problemas para el país versus un aporte hacia el país. Y un 71% se inclinó a leer, a significar al pueblo mapuche como un pueblo originario que realiza un aporte al país. Y un 70% también se inclinó a que en los barrios de mi ciudad puedan vivir personas diversas, donde convivan personas de clase alta, media o baja, versus solo el 20% que indicó que los barrios deberían estar separados por niveles socioeconómicos. Pero el tema que nos divide a las y los chilenos, que genera opiniones encontradas y donde no tenemos un consenso respecto de la población, todo lo contrario, es la migración. Un 46% consideró que la migración es dañina para el país porque aumentan los problemas sociales, y un 47% indicó que la migración es beneficiosa para el país porque aporta a la diversidad y a otros beneficios sociales. La verdad es que respecto de hace un año atrás, estas opiniones no han cambiado tanto, a pesar de observar algunos movimientos significativos.
pero básicamente seguimos observando a la migración como un elemento que nos divide, como un elemento donde no tenemos consensos nacionales y como un elemento que nos instala en situaciones de riesgo, fundamentalmente lo que vamos a observar en otros resultados de la encuesta. Ahora, si miramos el tema de la migración en profundidad en relación a quiénes están emitiendo, cómo se están ordenando estos juicios en materia poblacional, lo que vemos es que hay tres variables que hacen diferencias respecto de cómo observamos y significamos a la migración en el país. La primera variable es el tramo etario. Todos aquellos que tienen 45 años o más tienden a tener una opinión más positiva respecto de los procesos migratorios. De hecho, el 51% de aquellos que tienen 18 a 29 años y el 58% de aquellos que tienen 30 a 45 años indican que la migración es beneficiosa para el país, ¿no es cierto?, que nos aporta diversidad y otros beneficios sociales, y disminuye significativamente la percepción de que la migración es dañina. Pero en aquellos que superan los 45 años, es decir, en personas adultas de 46 a 60 y en personas adultas mayores, es mayoritaria la opinión respecto de una migración dañina para el país y bajan significativamente las elecciones en materia de que la migración es beneficiosa. Por otro lado, el grupo socioeconómico también es un indicador respecto de estas opiniones, donde observamos cómo ambas opiniones conviven, la migración beneficiosa y la migración dañina dentro de cada grupo socioeconómico, pero sin embargo la idea de una migración beneficiosa para este país va descendiendo en la medida que desciende el grupo socioeconómico. Y las posiciones políticas también nos ordenan o nos generan diferencia en función de cómo estamos observando la migración. Posiciones de centro o de izquierda tienden a observar con mayor frecuencia a la migración como un elemento beneficioso para el país, mientras que en la medida que nos acercamos a la derecha o a aquellas personas que hoy en día no se sienten representados por el sistema político, no se definen por ninguna de estas posiciones, la idea de que la migración es dañina aumenta significativamente. Respecto del pueblo mapuche, sometimos a prueba algunas afirmaciones que representan diferentes formas de observar al pueblo mapuche. Hubo un amplio acuerdo respecto a que los mapuches tienen personalidad y carácter. De hecho, un 83%, 8 de cada 10 personas, se inclinó por esta opción. Los mapuches luchan justamente por sus tierras, 77% de acuerdo con esta frase. Pero donde empiezan las divisiones o las diferencias de opinión es en relación a si los mapuches tienen una buena relación con el resto de los chilenos, a pesar de que mayoritariamente un 58% tiende a pensar que así es, un 33%, un tercio de los consultados se instaló en el otro polo pensando que no mantienen buenas relaciones con el resto de los chilenos. Y se instalan dos elementos que nos hablan de percepciones negativas, estereotipos negativos respecto del pueblo mapuche. Los mapuches son violentos, frase donde el acuerdo alcanza al 32% y los mapuches son flojos, frase donde el acuerdo alcanza el 17%. Si bien mayoritariamente no se está de acuerdo con estas frases, aún así estos estereotipos negativos tienen una participación que es relevante, distinta de cero en materia de las opiniones poblacionales. Y si observamos cómo ha variado esto respecto de hace un año, la verdad es que las percepciones respecto del pueblo mapuche han tendido a variar en términos de los resultados que teníamos hace un año atrás, han bajado los grados de acuerdo con las observaciones positivas en general que hay respecto del pueblo mapuche, pero sin embargo se mantienen dentro de las tendencias generales, es decir, principalmente un alto grado de acuerdo con que los mapuches tienen personalidad y carácter, que luchan justamente por sus tierras y que mantienen una buena relación con los chilenos. Y por el otro lado, una inclinación importante respecto a indicar de que no son violentos ni son flojos. Sin embargo, insistimos, hay opiniones divididas y tenemos un tercio de la población también pensando que se relacionan negativamente o francamente con una mala relación con el resto de los chilenos y que son violentos.
Y con esto concluimos la primera parte, que está relacionada con las percepciones generales respecto de temas de interés público y ciudadanía, y avanzamos ahora con violencia. Pía, por favor, te invito a comentar los siguientes resultados. Muchas gracias, Alejandra. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy. Vamos a continuar la presentación con los módulos que nos quedan, que es violencia y dignidad. Como pueden ver en esta diapositiva, un 58% de las personas encuestadas declara que somos una sociedad violenta y un 35% declara que no lo somos, una cifra que es menor en comparación al año 2019. Y como lo señaló Alejandra anteriormente, vamos a ir viendo una disminución en distintos apoyos a la violencia que pueden estar estrechamente relacionados con que el trabajo de campo de la encuesta del año anterior fue realizada justo después del estallido social. Alejandra, la siguiente, por favor. En esta diapositiva les preguntamos qué tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones. En la primera, que es la violencia es negativa para el movimiento, ya que desvía la atención de las legítimas demandas sociales, podemos ver que hay un aumento considerable de las personas que están de acuerdo con esto, que ven que la violencia no contribuye a las movilizaciones, marcando 11 puntos más que la medición del año 2019. Las aseveraciones que dan respaldo a la violencia, como es el caso de si es válido que la ciudadanía haga barricadas para expresar sus demandas, o si todo proceso de cambio requiere algún grado de violencia, tuvieron disminuciones respecto al año anterior. Sin embargo, hay que señalar que sigue habiendo un 36% de las personas que está de acuerdo o muy de acuerdo con que todo proceso de cambio requiere algún grado de violencia. La siguiente, por favor. Bueno, disculpa, Alejandra, quería destacar la anterior. Sin embargo, me gustaría destacar que el nivel de desacuerdo, muy desacuerdo, respecto a distintos eventos de violencia, como es el caso de la quema de infraestructura pública, la quema de edificios y los saqueos, siguen siendo aseveraciones con un alto porcentaje de rechazo en las personas que encuestamos. Ahora sí, la siguiente. Respecto a qué tan de acuerdo usted está con la siguiente afirmación, que la violencia es negativa para el movimiento, ya que desvía la atención de las legítimas demandas sociales, que fue algo que señalé anteriormente, podemos ir viendo diferencias en los grupos etarios relevantes, siendo obviamente el grupo etario más joven, entre los 18 a 29 años, quienes tienen menores porcentajes de estar de acuerdo con esto, sin embargo, siguen siendo porcentajes relevantes, y vemos ciertas diferencias en los grupos de izquierda, centro y derecha en cuanto a la aseveración de estar muy de acuerdo o de acuerdo. La siguiente, por favor. Respecto a las barricadas, en esta pregunta con relación a los grupos etarios, podemos ver que el grupo de 18 a 29 años señala que está muy de acuerdo o más de acuerdo respecto a que sea un hecho para expresar sus demandas, es un grupo porcentualmente bastante alto en comparación a los otros. Lo mismo en grupos de izquierda, que presentan un 59% de acuerdo versus un 34% en grupos en personas que se autodefinen de centro, un 24% en grupos que se autodefinen de derecha y bueno, un 44% en grupos que no declaran posición política. La siguiente, por favor. Respecto a todo proceso de cambio requiere algún grado de violencia, vemos tendencias relativamente similares donde los grupos más jóvenes, entre 18 a 29 años, son más proclives en señalar que los procesos de cambio requerirían algún grado de violencia, al igual que grupos que se autodefinen de izquierda. La siguiente. Respecto a la consulta sobre hechos de violencia y abusos, les preguntamos a las personas encuestadas que para cada uno de ellos señalara si significan un abuso, un hecho de violencia o una injusticia.
Es bien claro cómo las colusiones entre empresarios para fijar precios de productos, los malos tratos en el trabajo y el alto precio de los medicamentos son mayoritariamente concebidos como abusos. Sin embargo, me gustaría también destacar cómo la demora en atenciones de salud, las bajas de pensiones, endeudarse por años en la universidad, condenar con bajas penas a delitos cometidos por ejecutivos de empresas y políticos, son declarados como hechos injustos. Y en el caso de los saqueos, cortar las calles con manifestaciones e impedir el tránsito y las barricadas son mayoritariamente reconocidos como hechos de violencia. La siguiente, por favor. Respecto a estos hechos de violencia, que quisimos verlos por género para destacar algunas cosas que nos parecían relevantes. Primero, tenemos el uso innecesario de la fuerza por parte de carabineros, donde los hombres los reconocen mayoritariamente como hechos de violencia. Sin embargo, en el caso de las mujeres, lo reconocen mayoritariamente como abusos. En el caso de los piropos en la calle, es bien relevante cómo las mujeres, quienes somos las personas más afectadas por este tipo de situaciones, reconocen con mayor fuerza que los hombres que los piropos en la calle son hechos de violencia. En el caso de los hombres, ellos declaran un 22% y las mujeres un 29%. Sin embargo, otro aspecto que es importante destacar es que en ambos, tanto hombres como mujeres no declaran ninguna de las opciones, un 32% en el caso de los hombres, un 25% en el caso de las mujeres, lo cual también nos genera las preguntas sobre ciertos cambios culturales que hoy día tampoco son tan claros en concluir como abuso, violencia o injusticia, este tipo de prácticas que habían estado bastante normalizadas en nuestra sociedad. La siguiente. Respecto a las acciones violentas, les preguntamos a las personas que declararon una escala de 1 a 10, donde 1 es nada violento y 10 es muy violento, ¿cómo calificaría la siguiente lista de acciones? Es bastante claro que las primeras 8 aceleraciones, las bajas pensiones, el alto precio de los medicamentos, la demora en la atención de salud, los malos tratos en el trabajo, el uso innecesario de la fuerza pública por parte de carabineros, las colusiones entre empresarios para fijar precios de productos y condenar con bajas penas a delitos cometidos por altos ejecutivos de empresas y por último endeudarse por años para estudiar en la universidad son declarados mayoritariamente, sobre un 80%, como hechos muy violentos. Por otro lado, las barricadas, cortar las calles con manifestaciones, impedir el tránsito, evasiones del metro y los piropos de la calle tienen un porcentaje menor, donde el porcentaje de personas que declara que es nada violento aumenta. Sin embargo, todos estos hechos son obviamente mayoritariamente declarados como violentos. La siguiente, por favor. Cuando hacemos un análisis en comparación al año, la medición anterior, que como hemos señalado anteriormente fue una medición realizada justo después del estallido social, es bien notorio cómo hay ciertas modificaciones. Por ejemplo, el año 2019 las bajas pensiones eran concebidas como un hecho más violento que lo que se declara en esta medición, al igual que el alto precio de los medicamentos, la demora en las atenciones de salud y las colusiones. Todos estos hechos fueron bastante nombrados en las movilizaciones que vivimos durante el estallido. Por otro lado, los saqueos, el cortar las calles, las evasiones del metro y los piropos en la calle fueron reconocidos, hoy día tienen mayor percepción de violencia que en el año 2019. La siguiente, por favor. Respecto a las preguntas sobre dignidad, que también hay información bastante interesante que analizar. La siguiente, Alejandra, por favor. Les preguntamos a las personas cuál diría usted que es la principal razón por la que se mantienen estos abusos en el tiempo con respecto a los abusos que han sido denunciados. Podemos ver que el sistema judicial que no castiga los abusos como se debería tiene un 37%, 8 puntos más alto que la medición anterior, seguido por el desarrollo económico y social reconocido como desigual.
En tercer lugar, la falta de líderes políticos que tengan voluntad de enfrentarse a quienes cometen abusos, que aumentan 4% respecto a la medición anterior, y la existencia de gente con demasiado poder disminuye en un 7%. La siguiente. ¿Cuál sería la principal medida para combatir dichos abusos? Leyes más duras con condenas ejemplares en un 42% sigue estando en el primer lugar, al igual que la medición anterior. Líderes políticos más comprometidos con combatir a los poderosos. En tercer lugar, la creación o fortalecimiento de una institución que tenga poder para fiscalizar, que aumenta en un 5%, siendo un aumento significativo respecto a la medición anterior. Y por último, una ciudadanía más educada sobre sus derechos, la cual presenta un 10% menor que la medición anterior, siendo una diferencia también estadísticamente significativa respecto al año 2019. La siguiente. Respecto a cuál sería la principal medida para combatir estos abusos, podemos ver que hay una diferencia, una diferencia relevante entre los distintos grupos analizados. Leyes más duras con condenas ejemplares tiene mayor apoyo en los grupos de centro y de derecha, y también en las personas que no se declaran en una posición política. Sin embargo, en una ciudadanía, el reconocimiento de una ciudadanía más educada sobre sus derechos como una estrategia para combatir estos abusos es una opción más relevante o una estrategia más relevante en los grupos de izquierda. La siguiente. La pregunta sobre qué es dignidad. Le preguntamos del siguiente listado cuál es el principal concepto en el que usted asocia la idea de dignidad. En el primer lugar, tenemos un mínimo nivel de calidad de vida para vivir tranquilo. En segundo lugar, el respeto hacia las personas independiente de su condición económica, que tiene un aumento significativo respecto al año 2019. En tercer lugar, un trato humano hacia todas las personas, la cual tiene una disminución significativa de 8 puntos respecto a la medición anterior. Y en cuarto lugar, terminar con los abusos. Aquí podemos ir viendo cómo la composición varió respecto al año anterior. Sin embargo, todas presentan porcentajes bastante altos y similares, lo que evidencia también que la dignidad es un concepto que se explica de distintas dimensiones de análisis. La siguiente. ¿Qué es la desigualdad? Les presentamos un listado y les preguntamos a las personas cuál es el principal concepto con el que usted asocia la idea de desigualdad. En primer lugar, se mantiene que es la brecha de ingreso entre los más ricos y los más pobres. En segundo lugar, la discriminación hacia los pobres, migrantes, minorías sexuales u otras, que presenta un aumento relevante respecto a la medición anterior. Y en tercer lugar, la falta de oportunidades para los más pobres, la cual presenta una disminución relevante respecto al año 2019. Siguiente. Antes de terminar, hay algunos puntos que me gustaría destacar de la presentación de datos que acabamos de hacer con Alejandra. En primer lugar, llamó de cierre, esta es la cuarta encuesta que realizamos de forma consecutiva. Están todas las personas muy invitadas a ingresar a nuestras páginas web, van a poder encontrar todas las mediciones anteriores y también los datos de esta, y dejarlos invitados también para la próxima presentación que vamos a tener sobre esta encuesta, la cual será sobre educación, salud y democracia. En segundo lugar, me gustaría destacar que en varias preguntas es posible constatar que el año 2019 fue un año excepcional, lo cual está bastante vinculado con las movilizaciones y el movimiento que vivimos durante el estallido, puesto que podemos ver que hay ciertas cifras que vuelven a la tendencia anterior. Casos particulares como la percepción sobre la violencia y los distintos tipos de expresiones. Me gustaría también alertar, y obviamente nosotros vamos a seguir trabajando respecto a la polarización que se expresa en la encuesta sobre la migración. Podemos ver que las personas que lo ven como algo positivo y las personas que lo ven como algo negativo son porcentajes altos que evidencian la polarización del tema, y también podemos ver ciertas variaciones relevantes dentro de los distintos niveles
socioeconómico. Y por último, como lo señalé anteriormente, me gustaría destacar que la forma en la cual se concibe la dignidad evidencia que no existen visiones predominantes, sino que es una forma de concebirlo compleja en el cual se van mezclando visiones de dignidad que están más asociadas al trato, como también aquellas que están asociadas a aspectos materiales. Les quiero agradecer a todos quienes nos acompañaron y les reitero la invitación de analizar al detalle los datos que presentamos, porque esta fue una encuesta más breve y se van a poder encontrar con más información en las páginas web de Espacio Público y de Ipsos. Carolina, no sé si es que tenemos alguna pregunta por parte de la audiencia que mantenemos hoy día. Nada por el momento, Ale. De todas formas, quedamos a disposición de ustedes de lo que necesiten. Como decía Pía, a través de nuestro sitio web www.espaciopublico.cl y www.ipsos.cl, siempre a disposición de lo que puedan necesitar. Perfecto. Por parte de Ipsos, unas palabras al cierre. Consideramos que esta encuesta es muy relevante. Tenemos una serie histórica, como mencionaba Pía, que hemos mantenido en el tiempo, que nos permite seguir algunos elementos en términos de sus trayectorias y cómo van cambiando en función de su centralidad. Nos interesa hoy en día, por nuestra parte, comentario al cierre, instalar el tema de desempleo, que observamos que era, si bien siempre ha sido un tema que ha estado dentro de los problemas relevantes para la ciudadanía, no lo habíamos observado con la fuerza, con la importancia, con la cantidad de menciones y con la posición que se le está dando hoy en día en términos de la población consultada. El desempleo probablemente va a ser uno de los grandes desafíos, cómo generamos estrategias para afrontar, para volver, incluso en algunos segmentos específicos, como el caso de las mujeres que han sido más golpeadas en materia de desempleo, que han retornado durante el último año y han retrocedido respecto de su incorporación al mercado laboral, cómo vamos a retornar a todas esas personas y las vamos a instalar nuevamente con trabajos y trabajos de calidad y con sueldos dignos. La dignidad está como concepto a la base de toda la discusión que estamos observando hoy en día. Pía, no sé si quieres hacer un comentario al cierre. Hay una pregunta, Ale. Dice, ¿cómo ven en las preguntas sobre desigualdad o igualdad como menos consecuentes al ver la realidad de cómo se considera no abuso o no violencia los piropos en la calle? Pía. Sí, sería bueno, Alejandra, si pudieses volver a poner la diapositiva sobre los piropos. Yo creo que más que una inconsecuencia, la interpretación que nosotros le damos debido al porcentaje de personas que declaran no saber, es que es un cambio cultural que está en curso, que efectivamente los piropos eran históricamente normalizados y hoy día las mujeres los declaran con más fuerza como un hecho violento, siendo nosotras las principales víctimas de esto. Sin embargo, sigue siendo un camino que recorrer. Como lo pueden ver, un 32% no lo reconoce ni como abuso, ni como hecho de violencia, ni como injusticia, y también un porcentaje alto en las mujeres, lo cual, voy a insistir, nos refuerza la tarea de dejar de ir normalizando este tipo de prácticas y que sean procesos en curso que todavía nos queda mucho por avanzar. Sí, no veo más Yo la verdad preguntas. no tengo ningún otro comentario. El tema de desempleo, obviamente, que señaló Alejandra, me parece crucial, muy propio de la crisis económica producto de la pandemia, así que tenemos mucho material para ir analizando y quedan todos muy invitados para revisarlo. Eso, muchas gracias a Ale, muchas gracias Pía. Un abrazo y nos vemos para nuestra segunda entrega. Chao, chao. Muchas gracias, hasta luego.